Lo que viste aquí, no viste nada, no comentes nada con nadie, estás en riesgo si comentas. ¿Cómo era esa criatura? Parecido a un chimpancé, solo que más grande, no tenía pelo, pero digamos así, si tuviera que describirlo, es una mezcla de chimpancé con ser humano. Localizamos a un testigo que vio a la criatura de Varginha allá en la Unicamp. Hola a todos, soy Edison Boaventura, sean bienvenidos a nuestro canal. Si no estás suscrito, ve y suscríbete ya. Y hoy les traigo otra pieza más del rompecabezas del caso Varginha. Es un testimonio que conseguimos allá en Campinas de un testigo que dice que vio a simple vista a la criatura dentro de una cámara frigorífica. Pero antes de contarles esta historia y poner el testimonio del testigo aquí en el canal, quiero decir lo siguiente. En enero de 2026 tuvimos el lanzamiento de un documental donde en uno de los episodios el señor Fortunato Badán Palhares, que era el forense en esa época, allá en la Unicamp, él dio una declaración por lo menos sospechosa. Vamos a decirlo así porque nunca antes había dicho algo de ese tipo. ¿Y qué fue lo que dijo durante esa entrevista, verdad, de ese documental? ¿Qué fue lo que dijo ahí de tan impactante? ¿O qué puede indicar que pasó algo diferente en la Unicamp? Abro comillas. Recuerdo haber recibido una llamada telefónica en la que extrañamente me informaron que no saliera del laboratorio porque un equipo del ejército brasileño estaba llevando allí material proveniente de Varginha y que era material importante para realizar el trabajo de exhumación completa. Y ese material no ha llegado hasta hoy, ¿verdad? Según él, no llegó, pero afirmó que recibió algo. Puede ser que él esté equivocado. Con este testimonio que vamos a ver hoy, con certeza vas a sacar tus propias conclusiones. Primero te voy a aclarar que quien consiguió a este testigo fue el periodista, que es el periodista Aridas Augusto Tófolo, del portal, ¿verdad?, del periódico Fatos Ocultos, ¿verdad? Entonces él informa sobre temas de misterio y cosas así. Y él se enteró de este testigo. En esa época, eso fue en febrero más o menos de 2026, él se puso en contacto con nosotros diciendo que estaba en contacto con un testigo de Campinas, señor Ali de 70 y tantos años, y que él decía que habría visto dentro de una cámara frigorífica allá en la Unicamp a esa criatura extraña. Y entonces Augusto Tófolo quedó de grabar ahí con él, ¿no?, de obtener la información para después poner esa grabación en su canal. Lo que se hizo, lógicamente, tomando algunas precauciones porque el testigo pidió no ser identificado por su trabajo por si acaso llegara a sufrir algún tipo de represalia. Entonces se hizo de esa manera. Primero quien consiguió el testimonio fue Aridas Augusto Tófolo. Después él nos pasó los contactos y tuvimos la oportunidad de ir a Campinas y visitar a este señor y escuchar de su propia boca esa historia. ¿Cómo sucedió eso? Fue el 28 de febrero de 2026. Tuve que trasladarme a Campinas por la mañana porque iba a dar una conferencia en la Academia Campinense de Letras, ¿verdad? Entonces voy a poner unas imágenes, algunas fotos sobre ese día. Hicimos una conferencia ahí, fue bien recibida, ¿verdad?, por la gente de la Academia Campineira de Letras y también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Había representantes ahí de la Reserva de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina, el Ejército y la Aeronáutica. Y entonces dimos la conferencia sobre ufología allá en Campinas. Por la tarde yo, junto con Margarete y otro inscrito llamado Adriano de Barros, fuimos. Entonces es intentar localizar la dirección del testigo. Y al llegar ahí,
fuimos bien recibidos por su esposa y después él vino hasta la puerta para atendernos. Y aceptó grabar ahí una entrevista donde contó detalles impactantes. Este señor, al que vamos a llamar Claudio, ¿verdad?, habría sido llamado por el mantenimiento de la Unicamp para ajustar una cámara fría, ¿sí? Esa cámara fría está ubicada entre el IB, que es el Instituto de Biología, y el Centro Médico allá en la Unicamp. Entonces, en ese momento, este señor Claudio pertenecía a una empresa llamada ATC y fue allá para resolver ese problema. Él cuenta que durante el ajuste de una válvula de expansión de ese aire acondicionado, de esa cámara fría, él arregló ahí, tuvo que subir a una escalera y recargó el gas también, ¿verdad? Que no podía dejar de funcionar, por eso lo llamaron, ellos no pudieron resolverlo y lo llamaron este señor para resolver el problema. Y él dijo que en la sala, en esa cámara fría, además de médicos, de militares que estaban ahí, había en una camilla una extraña criatura que él llegó a describir ahí los detalles. Y él dijo que logró ver incluso a esa criatura en el momento en que él estaba arriba de la escalera, porque él estaba abajo, según él, del forzador o evaporador, cámara fría, ¿verdad? Que él tuvo que hacer ajustes ahí. Entonces él dijo que vio directamente a esa criatura ahí y dijo que fue algo que para él no tenía mucho sentido, ¿verdad? No era un mono, no era un animal que él conocía, era algo diferente. Entonces, sin más preámbulos, a petición de la testigo también tuvimos que cubrir el rostro, ¿verdad? Distorsionamos un poco la voz, ¿no? Pero lo vamos a poner completo aquí. Sí, todo eso que él experimentó, vivió por una cuestión de no soportar ese tipo de burla, ¿no? Porque generalmente cuando dices que experimentaste algo de este tipo, hay compañeros de trabajo, hay personas que van a hacer bromas, ¿no? Que de repente van a querer burlarse de alguna manera. Sabemos la verdad sobre el caso Varginha, sobre lo que pasó en la Unicamp. E incluso menciona a algunos médicos, una bióloga, un médico oncólogo, ¿no? El propio Badán Palares, que estaba en el lugar en esa época. Pero no voy a seguir dando vueltas aquí, no. Sin más preámbulos, ahora vamos a ver esta increíble entrevista. Mira, solo para que quede registrado, estoy con el señor Claudio, ¿verdad? Estoy aquí con el señor Claudio. Y bueno, en esa época, él prestaba servicios de mantenimiento para la Unicamp, ¿no? Eso es mantenimiento de aire acondicionado, cámaras de asesoría y laboratorio. Eso, y entonces en enero lo llamaron para hacer una reparación allá y terminó en el lugar donde estaban Badán Palares y otras personas, vio algo, ¿no es así? Sí, para el día 7 fui a ver una cámara fría, ¿no? Yo prestaba muchos servicios en el Instituto de Biología, que es donde incluso se guarda el cadáver para estudios médicos. Y al lado está el, ¿cómo se dice? El centro médico, que es donde está el IML, donde hacen esos estudios. Y la cámara quedaba entre los dos, ¿no? La cámara subterránea, pero no estaba muy diferente. Estaba como uno entraba y tenía que bajar una escalera. Y es una cámara fría que funcionaba a -40. La cámara de laboratorio es a -40. Incluso hay otras cámaras frías que funcionan a -80. Y así yo dije, ni sabía de qué estaba, no estaba, ni sabía de vanidad, de emergencia. ¿Quieres saber? No, no se hablaba de eso en esa época y también estaba prohibido hablar sobre ese tema, ¿verdad? Allá en Unirá. Eso es. ¿Y entonces ellos pidieron algún tipo de confidencialidad en ese momento? En cuanto llegué, dijeron que necesitaban una cámara con urgencia, y yo pregunté, ¿pero y el presupuesto? Dijeron, no, no hagas presupuesto, ve y haz el servicio, porque así era cuando era urgente. Entonces me dijeron que yo ejecutara, que viera lo que estaba pasando, luego del pánico, después de la situación, en cuanto entré ahí. Militares, ¿verdad? Militares brasileños, un montón de personas también que no eran militares, pero estoy seguro de que eran del área del gobierno y personal de la Unicamp. Y también observé, lo cual me pareció extraño, conozco bien la Unicamp, ¿verdad? Conozco bien la Unicamp, personas de fuera del país. Hablando en inglés, lo noté claramente. Me di cuenta de que estaba el US.
de las Fuerzas Armadas. El UF es símbolo de las Fuerzas Armadas estadounidense. El SAF. El SAF, eso, pero tenía la bandera estadounidense, entonces deduje que era estadounidense. Tengo como 6 o 7 personas de esos que se quedaron más apartadas. Alrededor del lugar donde usted estaba arreglando. Eso, no estaba arreglando. Yo llegué para arreglar eso. Alrededor ya me encontré con la situación. Vehículos militares, camiones. Yo tenía un jeep. Y ahí de los de aquí, que llegó junto con el caso de él, que dijo así: lo que viste aquí, lo que viste, no viste nada, no comentes nada con nadie, estás en riesgo si comentas. Eso fue lo que me dijeron, que entendí como una amenaza, porque yo no comentaba. No comentar qué, yo que era trabajador, estaba ahí para trabajar, sí. Como siempre trabajé en un área confidencial en la Unicamp, área de laboratorio, de química, de radiación, esas cosas. Incluso en la USP dije, está bien. Ni siquiera imaginaba que no, pero no era el caso, dije. Es solo otro asunto confidencial. Cuando entré a la cámara fría, ya estaba a baja temperatura. Debía estar como a 13, 14 grados. Ellos pidieron que subieran a 20 grados. Y el olor horrible fue lo que noté, no lo olvido, el olor. Y es difícil hablar. Hasta pensé que era amoníaco, pero la cámara no era de amoníaco porque yo ya conocía, era similar al amoníaco. Y había una camilla de acero inoxidable, hospitalaria. Había un biombo protegiendo al lado para que no viéramos, solo que la pusieron debajo de la cámara, creo que para congelar más, ¿verdad? Entonces, como yo tenía que tener acceso a la válvula de expansión de la cámara, le pedí a ella, le dije, va a tener que quitarla, yo tengo que tener acceso ahí. En ese momento fue cuando la vi, a la criatura. Yo digo criatura porque para mí era un animal, no sé qué era. ¿Y cómo era esa criatura? Parecido a un chimpancé, solo que más grande, no tenía pelo, pero digamos así, si tuviera que describirlo, una mezcla de chimpancé con ser humano. ¿Pequeño entonces? ¿Verdad? No, como 1,60 m, 70. ¿60? 1,70 m, sí, ocupaba toda la camilla, ¿verdad? Casi, y vi su mano, una mano larga. ¿Cuántos dedos tenía, te acuerdas? Mira, noté 3 dedos, noté 3, pero estaban cerrados, es difícil de describir. Noté su uña, que no era similar a la nuestra. Es una uña más redondeada, eso lo detallé mucho. Una uña como si fuera una uña, no sé, redondeada. Y otra cosa, que yo no iba a jalar cuando ellos jalaran, el cuerpo estaba cubierto con una sábana quirúrgica azul, la que usan en el quirófano. Entonces observé que eso aquí, la cara de la criatura, la nariz era pequeña, bien finita, la boca pequeña, se podían ver 2 dientitos, solo pequeños eran los dientes. Yo estaba medio con la boca abierta ahí para ver dos dientes. ¿Estaba muerto? Estaba muerto. La sangre estaba ahí, que creo que era lo que desprendía el olor, era sangre oscura, muy oscura, también creo que porque ya llevaba días, ¿no? Y entonces también observé un detalle importante fue una cabeza que tenía una protuberancia. No era grande, pero tenía una protuberancia a cada lado. Eso lo noté. ¿Como un bulto? Es como abultado así, una protuberancia así. Algo medio amarillento. Abultado. Eso, cabeza grande y el ojo era grande, pero no se pudo ver el color, estaba semiabierto. No, me di cuenta así, del ojo, pero no del color, solo vi que era grande. Era grande. Estaba semicerrado, no estaba cerrado. ¿Era la forma de la cabeza? No se pudo ver, solo vi de frente, solo vi más o menos. La cabeza, me imaginé que fuera así, por lo que vi ahí de gorila, de una cabeza de gorila, pero fue esa forma. Solo que con un ojo grande, nariz pequeña, naricita delgada. ¿Tenía orejas? Sí, tenía. Tenía orejas muy pequeñitas así. Eso me di cuenta, incluso dije, no era un gorila. Otra cosa que me dejó así, medio confundido, es que su piel no tenía pelo y era así. Voy a intentar traducir cómo era, como el color de un bagre, de un pez sin pelo. Y de un color medio más o menos amarronado. Eso lo noté, eso tranquilamente. Pero estaba así, medio opaco. Sí, estaba medio grisáceo, medio marrón. Grisáceo. Así, más o menos, el color así, medio diferente. No tenía pelo. Dije, pero mono no es mono. Tiene que tener pelo, ¿no? Tiene pelo, ¿no? ¿Y era medio gordito, flaquito? ¿Cómo era? No parecía gordo, no. Una criatura, digo así, normal.
normal, de 1,60 m, 1,70 m, sí. Más o menos, calculo 1,60 m. ¿Y los pies también estaban cubiertos? Está bien. No, el pie estaba descubierto. En el momento en que lo descubrieron, lo protegieron. Había un biombo protegiendo esa camilla, ¿verdad? Esos sacos de biombo que él vio, y ellos fueron a quitarlo. Por el lado tuvieron que apartarlo para que él pudiera trabajar. Y cuando subí por la escalera pude ver más, mejor. Tuve que agarrar una escalerita porque el evaporador de la cámara está alto, ¿verdad? Entonces tuve que subir. Ahí de vez en cuando echaba una miradita hacia abajo. Y se podía observar, se podía ver. Y así, ellos comentaron algo sobre qué era eso. Nada, nadie habló conmigo, nadie, nada. Lo único, las conversaciones que tuve al entrar ahí fue, vamos a revisar tu herramienta. Nunca hicieron eso en la Unicamp. Una maleta de cuero. Una maleta de herramientas de cuero que tengo, todavía la tengo por ahí. Y la llevo para cargar cosas ahí. Es igual que la filmadora, es igual que la cámara, es igual que el discípulo, nadie habló conmigo. Y después salí y lo repetí de nuevo. Lo que viste no lo comentes con nadie. Y no sepas nada. Y ahí adentro entonces estaba Badam. Badam. Bueno, entonces voy a hablar con el médico. Creo que eran 3 o 4 médicos de la Unicamp. Badam, de eso estoy seguro. Y creo que es el doctor Medina, de verdad. Medina. Él estaba ahí junto. ¿Que es oncólogo? Sí, es el profesor Víctor de la Unicamp. Y había unas chicas ahí que sé que son enfermeras, son así, enfermeras tituladas en la parte técnica. De lo que conocí, todos. También había biólogos de aquí del IB, porque yo hacía servicio en el IBV. Había incluso esos médicos, registros también que a veces ayudaban, firmaban el Badam. Corradín Metz estaba ahí, que es alemán, así medio blancón. Mira, no me acuerdo, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Porque nosotros, o sea, la doctora Fátima, ¿te acuerdas? No me acuerdo. El personal de su equipo también ayudó en ese proceso, en ese momento. No, sí me acuerdo, no. Sinceramente me acuerdo de una mujer ahí que debía ser importante en los bienes porque ella determinaba las cosas. De hecho, cuando fui a la camilla, ella estaba conmigo. Ella fue la que cubrió, quien vio, hasta se enojó con los tipos que estaban descubriendo el arma. Y cuando salí, dijeron lo mismo. Ahí fue cuando me pareció extraño eso, porque ya trabajé para la USP, trabajé para ISALC, incluso en sectores de radiación, sectores químicos, ¿no? ¿Sabes? Nunca tuve que quedarme así, de esa manera. Esos, incluso en NA, en Sena, en Piracicaba, que es un sector de medicamentos de productos radiactivos, allá en São Paulo, en Butantá, entré. Nunca tuve ese tipo de abordaje, ¿sabes? O sea, no hables con nadie y amenazan, ¿no? Para mí eso fue una amenaza. No fue una advertencia, para mí fue una amenaza. Ya fuiste de estar perdido. Y bueno, hoy ya han pasado 30 años, ¿no? De ese caso, ¿no? Mucha gente que trabajó allá en la Unicamp terminó platicando con nosotros, contando lo que realmente pasó. No solo la criatura muerta que quedó ahí en el refrigerador y después le hicieron incluso la autopsia, la necropsia, ¿no? En el HC, que era el hospital de clínicas, ahí abajo, está al lado de ese lugar, ¿no, Carlos? Está justo al lado, ¿verdad? Y a las que estaban vivas las atendieron en otro lugar porque recibieron a 3. Allí. Eso lo supe después cuando llegué a preguntarle a alguien. La captura de la que estaba viva dicen que se quedó en el cuartel aquí en Capim. Dicen que estuvo detenida en el cuartel y eso fue cuando la trajeron para allá. Eso lo vi. Entonces fue gente así que lo contó. Sí, fue gente al azar que me lo dijo, personas que estaban ahí ese día. Dijeron que había otra criatura de esas que estaba viva y que el gobierno estadounidense, con apoyo de un avión, ya se la había llevado. No, Brasil no se quedó con nada. Y no, de esa época, incluso de esa, se fue para los Estados Unidos. De eso estoy seguro. ¿Y esa época en la que usted hizo el mantenimiento allá fue en enero mismo? Enero sí fue. Creo que fue el día 28 por ahí, 28, algo así. Día 28, 29, así, de enero. De enero del 96, de 1996. Porque mi papá todavía estaba vivo, ¿sabes? Mi papá, en el 97, mi papá falleció. Entonces yo, de eso estoy seguro. Que fue en el 96 de verdad. Eso, 96 y así. Usted decidió de repente hablar ahora, ¿verdad? No, en 2026 no. Sí, ¿cómo fue la historia de que usted hablara? Quiero decir, hice, creo que varios comentarios. Y ahí es donde veo muchas tonterías, por eso es que hablo, ¿no?
Incluso hice ese comentario con personas de aquí, con investigadores de aquí de la Unicamp. Hice el comentario sobre eso. Recientemente se vuelve burla, se vuelve motivo de chiste, ¿no? Yo, como soy de mecha corta, no me gustan esas payasadas, lo evité. Entonces vi un comentario en Facebook, dije, está ahí por casualidad, ojeando, hice el comentario. Sí, que el tipo dijo que yo entré con una varita, que fui una payasada, pero la verdadera payasada la hizo el ejército brasileño. Pero escondiendo eso. Pero escondiendo todo ese tiempo, lo escondieron en esa época. No lo divulgaron, no sé por qué, cuál es el miedo que tienen de eso. Él dijo, escucha, pero ¿cómo hiciste ese comentario basado en qué? Entonces él dijo, bueno, está basado en lo que yo dije, espera, basado en lo que vi. Basado en lo que eu vi. No es que investigue sobre ufología, no estoy muy metido en esas cosas. Fue lo que vi trabajando. Como vi tantas otras cosas que usted dice, nadie lo cree. Nosotros somos los verdaderos inocentes, inocentes ante las cosas que suceden. Y ahí en la Unicamp sabemos que era un área, un laboratorio que siempre que había esas cosas, alguna anomalía, algún ser diferente biológico, iba para allá, ¿verdad? Ya sea muerto o vivo. De aquí de la región, sí. Cualquier hecho así, voy a decir que sale de la normalidad, de la norma. Eso lo puedo decir porque trabajé directamente ahí. Yo estaba directamente, incluso ahí donde está el Centro de Conservación de Cadáveres, que ese alumno que fue ahí fui yo, que se hace con el formol. Porque soy técnico en refrigeración desde hace más de 50 años. Empecé a trabajar en la Unicamp en el 76, yo todavía era empleado. ¿Cuántos años tiene usted ahora? 72. 72 años. Entonces, o sea, es bastante tiempo dedicado a esta profesión, ¿verdad? Y en esta área. No solo en Campinas, en varios lugares, en todos los laboratorios, hasta hoy. Yo todavía trabajo, tenía esa empresa, dejé de ser empleado, abrí una empresa que cerré, luego abrí otra, ¿cierto? Y mi hermano la abrió, después mi hermano ya no pudo trabajar más porque tiene un problema de salud, y yo también, pero yo seguí también. ¿Verdad? También está enfermo, ¿verdad? Sí, yo tengo una comorbilidad que no tiene cura, eso ya lo sé, es horrible, que es la neuropatía y la inmunidad, que viene de comer atún, comiatia, el nervio en formación de atún. Yo ya debería estar en silla de ruedas. Y también esta abuela, ¿verdad? La enfermedad de Sjögren, la enfermedad de esclerosis múltiple. También soy portador de esa enfermedad de Sjögren. Entonces ahí está fastidiando a uno, pero yo sigo trabajando porque la jubilación no es suficiente, ¿verdad? Así que hay que trabajar y hay que ganar algo de dinero, ¿no? La jubilación es una miseria, ¿verdad? Y entonces en esa época usted vio a esa criatura. No se puede saber si es de esta tierra, si es eso, si es aquello. Era una criatura extraña, diferente a todo lo que usted ya ha visto. No, es porque en esa época hasta la gente bromeaba. No sé si usted recuerda si vio el periodo en que la gente hablaba del chupacabras. Decían en el campo que había chupacabras allá. La gente bromeaba allá. Eso fue en el 97, ¿verdad? La historia del chupacabras. Pero fue en ese momento. Pero ya había. La gente ya hablaba, decían que había chupacabras ahí, un animal devorador. Ahí inventaron un montón de cosas, ¿no sabe? Pero para mí es el tipo de cosa en la que yo No creía mucho, ¿no? no es que no creyera. Yo creo desconfiando. Desconfío creyendo porque lo que yo ya vi, pocas personas lo han visto. No es que estudié eso, no es eso. Estudié otras cosas. Yo estudié investigaciones humanas, ¿sabes? Entonces, como ahí es un centro de investigación, ¿no? Es un centro, es una referencia para Brasil y tal vez para afuera. Entonces yo dije que creo que era una criatura. Como ahí no hacen todos los laboratorios, no sé, ellos hacen esas investigaciones, investigación en transgenia, y desde esa época yo ya estaba viniendo para acá el proyecto transgénico de secuenciador de células, ¿sabes? Entonces te pones atento a lo que estás viendo. Voy a decir una tontería. Sin saber son sentimientos. No soy biólogo, no soy médico, nada. Para mí es un virus, para mí era una criatura. La criatura era y debería ser un ser vivo porque tenía sangre y desprendía un olor horrible. Eso es. Probablemente sería esa sustancia líquida que era la sangre de la propia criatura. Ya estaba en descomposición, no sé, entonces no entendí. La descomposición puede ser rápida, ¿no? Porque yo ya tenía que haber entrado de ser humano, no era porque yo estaba acostumbrado a entrar en un bioterio, de ahí yo... Para mí era normal ver cirugías, ver esas cosas. Yo estaba adentro, yo trabajaba dentro del centro quirúrgico, entonces le pasaba un paño al aparato, tenías que entrar.
arreglar ahí, ¿verdad? No había de otra. No había de otra, tenía que ser ahí adentro. Como la cirugía ahí no para, tampoco se detiene el centro quirúrgico ahí, en medio de él, IMLD, ahí tampoco para, entonces uno seguía entrando. Seguías entrando. Pero hoy ya no presto más servicios, ni quiero hacerlo, ya no tengo condiciones físicas, hago algo muy rara vez. Solo para cuando, por ejemplo, el ultra freeze, esas cosas, porque la cámara ahí era casi ultra freeze, era para -40. Yo trabajaba con dos tipos de compresores que llegaban hasta -20, otro de -20. Cuando llegaba a -20 paraba ese y entraba el otro porque el gas es explosivo. Entonces, incluso aquí en Campinas de São Paulo hay pocos técnicos que trabajan con eso. Entonces, yo quería agradecerle al señor Claudio aquí, ¿verdad? Por el testimonio. Sí, estamos viendo que realmente vemos sinceridad en sus palabras, que usted vio algo, no sabe qué es, era una criatura extraña, ¿verdad? Y que experimentó todo eso. Y en esa época, ¿verdad? Lo interesante es que estaba ahí Badam, estaba Medina, había otras personas, también había estadounidenses en el lugar, sí, militares brasileños. Había militares, había personas civiles ahí que para mí debían ser de algún servicio, algún, no sé, agente del gobierno, algo así, porque ellos estaban, o sea, no estaban uniformados, pero tenían buena presencia, ¿sabes? Así. Solo observando, ¿verdad? Parados. Entonces vi muchos autos oficiales, ¿no sabes? Autos negros, ¿no sabes? La Policía Federal ahí al lado. Entonces, sí, para mí fue extraño todo ese movimiento, ¿cierto? Y la manera en que fui tratado cuando entré ahí. Incluso dije así, mira, si hubiera una cámara, que en esa época ni siquiera había celular que grabara, ¿verdad? Si yo tuviera una cámara, sí tomaría fotos. Aunque no tenía, ¿verdad? Sí, no tenía y no hay cómo registrar. Pero si algún día aparece algo, vamos a tener la certeza absoluta de si Claudio vio eso que estamos seguros que pasó por Campinas y por la Unicamp. Acabamos de entrevistar ahora a un testigo, ex empleado de la Unicamp, que vio a una criatura allá en esa época de Varginha, ¿verdad? Probablemente el 28 o 29 de enero de 1929, y mira quién estaba conmigo, ¿verdad?, que terminó recogiendo ese testimonio. Ven aquí, es Adriano Barros, ¿verdad? Adriano Barros estaba ahí al lado, Margarete también, y pudieron escuchar ese testimonio increíble, ¿verdad? Quisiera preguntarle a Adriano qué le pareció, o sea, ese señor, ¿no?, de 72 años contando todos esos detalles. Sí, me pareció que es otro testigo que dio un relato increíble y también súper sincero, ¿no? ¿Ves que la persona no tiene por qué inventar una historia así? Realmente ella dice lo que presenció, lo que vio, ¿no? Me pareció muy interesante. Y no tengo dudas de que el caso sí ocurrió porque el caso ocurrió. Eso no hay de qué discutir. Y lo curioso también es que él dijo que dentro de esa cámara fría, ¿verdad?, donde estaba la criatura ya muerta, ahí la criatura de Varginha, sí, Badam Palares estaba ahí adentro y otros médicos también y otras personas. Eso fue interesante. ¿Verdad? Muy interesante. ¿Y el olor? El olor, ¿verdad? Que también recuerda al amoníaco. Coincide con otros relatos, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, fíjate que este testimonio, aunque fue recogido ahora en 2026, ¿verdad?, en febrero de 2026 trae algunos detalles muy interesantes. Yo también opino que este señor está diciendo la verdad y que experimentó algo real, porque en el estado en que se encuentra actualmente, él no tendría nada que ganar con eso, ¿verdad? Al menos él ya está al final de la vida, digamos así, ¿no? Ya tiene la vida hecha, ya está jubilado, ¿verdad? Entonces esa percepción que tuve es la misma. Entonces, no es ser común, ¿verdad? No es ser común, porque te das cuenta por la forma en que él habla que le marcó mucho, ¿no? Es algo que él no olvida. Él habla detalle por detalle de lo que presenció y no olvida. Y es impresionante la nitidez de los detalles de cada parte de la criatura, ¿verdad? Que él relata. Eso. La boca, la nariz, los 3 dedos. Los bultos. Los bultos en la cabeza, ¿verdad? La uña. ¿Verdad? Y varios otros detalles increíbles, ¿verdad? Entonces es así, hicimos una pequeña pausa aquí, vamos a ir a un centro comercial, vamos a terminar tomando un café, incluso para celebrar. Sí, otra pieza más, ¿verdad? Otra piecita del rompecabezas de Varginha que conseguimos aquí en la ciudad de Campinas, São Paulo. Si te gustó este video, dale like,
deja tus comentarios y hasta el próximo video podcast en vivo con Edson Boaventura. Gracias, amigos. Adiós.